Hola, hola amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde diseccionamos cada mirada, cada suspiro y cada giro argumental de nuestras telenovelas favoritas. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y esperamos que te sientas como en casa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que nos ha tenido a todos al borde del asiento, un momento que hemos estado esperando, anticipando, casi rogando que sucediera, la confesión de Halil İbrahim a Esla. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó ella? ¿Fue un flechazo instantáneo, un rechazo doloroso o algo mucho más complicado? Vamos a desentrañar cada detalle, a analizar cada palabra y cada gesto para entender la magnitud de este momento crucial en su historia. Así que prepárense un té, acomódense en sus sofás y vamos a desmenuzar este momentazo. Hemos seguido de cerca la tensa relación entre Halil İbrahim y Esla. Desde el principio la química ha sido innegable, una chispa que saltaba a la vista incluso en los momentos más difíciles. Pero también hemos sido testigos de los obstáculos que se interponen entre ellos, malentendidos, lealtades divididas, secretos oscuros y, por supuesto, la trama enrevesada propia de una buena telenovela turca. Ambos personajes han cargado con un peso enorme, lidiando con sus propios demonios y tratando de encontrar su lugar en un mundo lleno de intrigas y venganzas. Halil İbrahim, con su mirada intensa y su carácter reservado, siempre ha guardado sus sentimientos muy cerca de su pecho. Hemos visto destellos de su afecto por Esla, miradas furtivas, gestos protectores, pero nunca se había atrevido a dar el paso definitivo. Temía ser vulnerable, temía el rechazo y, quizás lo más importante, temía que su pasado turbulento pudiera dañar a la mujer que empezaba a amar. Para entender realmente su reticencia, debemos recordar su historia. Criado en un ambiente marcado por la violencia y la traición, Halil İbrahim aprendió desde muy joven a desconfiar de todos. Su lealtad se limitaba a su familia, y cualquier atisbo de emoción era considerado una debilidad. La idea de abrir su corazón a alguien, especialmente a alguien tan vulnerable como Esla, le aterraba. Él veía su propio pasado como una mancha, una herida que no se cerraba y que temía contagiar a Esla. La protegía sí, pero también se protegía a sí mismo de la posibilidad de dañarla con sus propias sombras. Cada gesto protector, cada mirada furtiva, era un reflejo de esa lucha interna, un tira y afloja entre el deseo de acercarse y el miedo a destruir lo que empezaba a florecer. Esla, por su parte, es un personaje complejo y multifacético. Fuerte, independiente y decidida, ha luchado contra viento y marea para proteger a su familia y para labrarse un futuro propio. Ha tenido que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a situaciones extremas y aprender a confiar en sí misma. A pesar de su fortaleza, también es una mujer sensible y vulnerable, que anhela encontrar el amor y la felicidad. Ha percibido el interés de Halil İbrahim, pero también ha sido cautelosa, consciente de los riesgos que implica involucrarse con alguien con su pasado. Esla no es una damisela en apuros, sino una guerrera. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza se esconde una profunda necesidad de afecto y seguridad. Ella ha visto de cerca el lado oscuro de la vida y, aunque no se amedrenta ante el peligro, anhela un refugio, un lugar donde pueda ser vulnerable sin temor a ser lastimada. El interés de Halil İbrahim representa una promesa de protección y cariño, pero también un riesgo considerable. Su pasado, aunque desconocido en su totalidad, se intuye peligroso y complicado. Esla debe sopesar la posibilidad de encontrar la felicidad contra el potencial dolor que podría acarrear una relación con alguien tan atormentado. Esta dicotomía la convierte en un personaje fascinante, una mujer que busca el amor sin renunciar a su independencia y fortaleza. La tensión entre ellos ha ido creciendo a lo largo de la serie, creando una atmósfera cargada de deseo y de incertidumbre. Cada encuentro, cada roce casual, cada intercambio de miradas se sentía como una bomba a punto de estallar. Y finalmente llegó el momento. El momento que todos esperábamos. La confesión. La química entre ellos era palpable. Incluso en las escenas más cotidianas, la tensión sexual flotaba en el aire, alimentando las expectativas de los espectadores. Las miradas se alargaban más de lo necesario, las manos se rozaban accidentalmente, y las conversaciones estaban cargadas de dobles sentidos. Cada pequeño gesto era interpretado como una señal, una confirmación de que el amor estaba a punto de florecer. Pero el destino parecía empeñado en poner obstáculos en su camino.
Intrigas familiares, rivalidades amorosas y secretos del pasado conspiraban para mantenerlos separados, intensificando aún más la frustración y la expectación del público. La espera se hizo agonizante, pero también valió la pena. El momento de la confesión era inevitable y la forma en que se desarrolló superó todas las expectativas. ¿Pero cómo sucedió exactamente? ¿Dónde se encontraban? ¿Qué circunstancias llevaron a Halil Ibrahim a abrir su corazón? Recordemos el contexto. La situación era crítica. Una amenaza inminente se cernía sobre Esla, un peligro que la acechaba y que ponía en riesgo su vida. Halil Ibrahim, consumido por la preocupación y el miedo a perderla, sintió que ya no podía seguir callando sus sentimientos. Era ahora o nunca. La trama había alcanzado su punto álgido. La vida de Esla pendía de un hilo, amenazada por un enemigo invisible y poderoso. Halil Ibrahim, incapaz de soportar la idea de perderla, se encontró en una encrucijada. Debía elegir entre protegerla a distancia, manteniendo sus sentimientos ocultos, o arriesgarse a revelar su amor, con la esperanza de que esto la acercara a él y le permitiera protegerla aún mejor. La decisión no fue fácil. Halil Ibrahim siempre había priorizado la seguridad de Esla por encima de sus propios deseos. Sin embargo, en esta ocasión, sintió que el silencio ya no era una opción. El miedo a perderla lo superaba todo, y la necesidad de expresarle sus sentimientos se volvió imperiosa. En un lugar tranquilo, lejos del bullicio y la intriga de su entorno habitual, Halil Ibrahim se enfrentó a Esla. La miró a los ojos, esos ojos que lo habían cautivado desde el primer momento, y le dijo: «Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante». Las palabras exactas, la forma en que las pronunció, el tono de su voz, todo fue crucial para entender la reacción de Esla. El escenario era perfecto. Un claro en el bosque, bañado por la luz dorada del atardecer. El aire fresco y la tranquilidad del entorno contrastaban con la tormenta emocional que se desataba entre ellos. Halil Ibrahim y Esla se encontraban solos, frente a frente, sin escapatoria. La tensión era palpable, casi física. Cada uno contenía la respiración, consciente de la importancia del momento. Halil Ibrahim rompió el silencio, su voz ligeramente temblorosa. No se trataba de un guión ensayado, sino de palabras que brotaban directamente de su corazón, cargadas de emoción y sinceridad. No se trató de una simple declaración de amor al uso. No fue un te amo genérico y sin alma. Fue algo mucho más profundo, mucho más personal. Halil Ibrahim le confesó a Esla sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas y sus sueños. Le habló de cómo ella había cambiado su vida, de cómo había despertado en él sentimientos que creía muertos y de cómo la veía como la única persona capaz de darle sentido a su existencia. Halil Ibrahim no se limitó a declararle su amor, sino que se mostró vulnerable y honesto. Le reveló sus miedos más profundos, sus inseguridades más arraigadas y sus sueños más íntimos. Le habló de su pasado, de las cicatrices que lo atormentaban y de la oscuridad que lo envolvía. Pero también le habló de la esperanza que había encontrado en ella, de la luz que había iluminado su camino y de la alegría que había despertado en su corazón. Le hizo ver que ella era mucho más que un simple objeto de deseo, sino la pieza fundamental que faltaba en su vida. Le dijo algo como: «Esla, desde que te conocí, mi mundo ha cambiado. Has traído luz a mi oscuridad, esperanza a mi desesperación. Sé que mi pasado es complicado, que tengo muchos errores a mis espaldas, pero quiero que sepas que por ti, estoy dispuesto a cambiar, a luchar por un futuro mejor. No te prometo que será fácil, pero te prometo que te amaré con todo mi corazón y que te protegeré con mi vida». Esta declaración resume la esencia de su amor. Halil Ibrahim reconoce su pasado turbulento, pero promete a Esla que está dispuesto a superarlo por ella. Le ofrece su amor incondicional y su protección eterna, comprometiéndose a luchar por un futuro juntos, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Es una promesa sincera y apasionada, que demuestra la profundidad de sus sentimientos. O quizás, algo más poético y acorde con el drama: «Esla, eres como un oasis en el desierto de mi vida. Una flor que florece en medio del caos. Antes de ti, solo conocía la venganza y el dolor. Ahora, gracias a ti, he descubierto el amor y la esperanza. No sé si soy digno de ti, pero te juro que te amaré hasta el último día de mi vida». Esta declaración es aún más intensa y emotiva. Halil Ibrahim compara a Esla con un oasis en el desierto, resaltando la esperanza y el consuelo que ella le brinda.
Reconoce que antes de conocerla, su vida estaba dominada por la venganza y el dolor, pero que gracias a ella ha descubierto el amor y la esperanza. Duda de ser digno de su amor, pero le jura que la amará hasta el final de sus días. Es una declaración poética y conmovedora, que refleja la profunda transformación que Esla ha provocado en su vida. Sea cual sea la formulación exacta, lo importante es el sentimiento que transmitió. Halil Ibrahim se mostró vulnerable, sincero y apasionado. Le ofreció a Esla su corazón y su alma, sin reservas ni condiciones. La sinceridad era palpable en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. Halil Ibrahim se desnudó emocionalmente ante Esla, revelándole su verdadero ser, sin máscaras ni defensas. Le ofreció su amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Le entregó su corazón y su alma, confiando en que ella sabría cuidarlos y protegerlos. Fue un acto de valentía y generosidad, que demostró la profundidad de sus sentimientos y la confianza que depositaba en ella. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Esla? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde las interpretaciones pueden variar. No hubo una respuesta inmediata y definitiva. No hubo un sí, te amo eufórico ni un no, lo siento tajante. La reacción de Esla fue mucho más matizada y compleja. La respuesta de Esla era la clave para el futuro de su relación. ¿Aceptaría su amor? ¿Lo rechazaría? Le pediría tiempo para pensar. La incertidumbre era máxima. La reacción de Esla no fue simple ni predecible. No se lanzó a sus brazos con un grito de alegría, ni lo rechazó con frialdad y distancia. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones contradictorias: sorpresa, incredulidad, alegría, temor, duda. Era evidente que la declaración de Halil Ibrahim la había impactado profundamente, pero que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había escuchado y para tomar una decisión consciente y responsable. En sus ojos pudimos ver una mezcla de sorpresa, incredulidad, alegría y temor. Estaba conmovida por la sinceridad de Halil Ibrahim, pero también era consciente de los obstáculos que se interponían entre ellos. Sabía que su relación no sería fácil, que tendrían que superar muchos desafíos para poder estar juntos. La sorpresa era evidente. Esla nunca había esperado una declaración de amor tan intensa y sincera por parte de Halil Ibrahim. La incredulidad también estaba presente. Le costaba creer que un hombre tan reservado y atormentado como él pudiera sentir algo tan profundo por ella. La alegría se asomaba tímidamente en sus ojos, revelando la felicidad que le producía saberse amada por él. Pero el temor era la emoción dominante. Esla era consciente de los peligros que implicaba involucrarse con Halil Ibrahim, de los enemigos que lo acechaban y de los secretos que lo atormentaban. Sabía que su relación no sería un camino de rosas, sino una batalla constante contra la adversidad. Posiblemente ella le respondió algo como: Halil Ibrahim, no sé qué decir. Tus palabras me han conmovido profundamente. Nunca imaginé que sentías esto por mí. Yo también siento algo por ti, pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda pasar, miedo de que nuestro pasado nos alcance, miedo de lastimarte. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Esta respuesta refleja la ambivalencia de sus sentimientos. Esla reconoce que también siente algo por Halil Ibrahim, pero admite que tiene miedo. Miedo de que su pasado los alcance, miedo de que su relación la lastime y miedo de lastimarlo a él. Por eso, le pide tiempo para pensar y para procesar todo lo que está sintiendo. Es una respuesta honesta y sincera, que demuestra su madurez y su responsabilidad. O quizás una respuesta más evasiva y cautelosa: Halil Ibrahim, valoro tu sinceridad y agradezco tus sentimientos. Eres un hombre admirable, pero, ahora mismo, mi prioridad es mi familia. No puedo permitirme distracciones. Quizás en otro momento, en otras circunstancias, pero ahora no es posible. Esta respuesta es más distante y reservada. Esla valora la sinceridad de Halil Ibrahim y agradece sus sentimientos, pero le deja claro que su prioridad es su familia. Le dice que no puede permitirse distracciones en este momento y que quizás, en otro momento y en otras circunstancias, las cosas podrían ser diferentes. Es una respuesta evasiva, que no cierra la puerta por completo, pero que tampoco ofrece ninguna esperanza concreta. La clave está en la ambigüedad de su respuesta. Esla no rechazó a Halil Ibrahim de plano, pero tampoco se entregó por completo a sus sentimientos.
Le pidió tiempo para pensar, para reflexionar sobre lo que realmente quiere y sobre lo que está dispuesta a arriesgar. La ambigüedad de la respuesta de Esla es lo que mantiene a los espectadores en vilo. No sabemos si terminará aceptando el amor de Halil Ibrahim o si lo rechazará para protegerse a sí misma y a su familia. La incertidumbre es máxima y las posibilidades son infinitas. Este momento de indecisión es fundamental para el desarrollo de la historia. Crea una tensión aún mayor entre los personajes y abre un abanico de posibilidades para el futuro. ¿Decidirá Esla darle una oportunidad a Halil Ibrahim? ¿Lograrán superar los obstáculos que se interponen entre ellos? ¿O acabará sucumbiendo a la presión y renunciando a su amor? La indecisión de Esla es la chispa que enciende el resto de la trama. A partir de este momento, todo puede pasar. La serie se abre a nuevas posibilidades, nuevos personajes, nuevas intrigas y nuevos desafíos. El futuro de la relación entre Halil Ibrahim y Esla está en el aire, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino. La respuesta a estas preguntas es lo que nos mantendrá enganchados a la serie en los próximos episodios. La confesión de Halil Ibrahim no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de romance, drama y suspense. La confesión de Halil Ibrahim es solo el primer acto de una historia mucho más compleja y apasionante. A partir de ahora, la serie se adentra en un terreno inexplorado, lleno de sorpresas y giros inesperados. El romance, el drama y el suspense se intensifican, manteniendo a los espectadores al borde del asiento, ansiosos por descubrir qué les depara el futuro a sus personajes favoritos. En resumen, la confesión de Halil Ibrahim a Esla fue un momento crucial en su historia. Le declaró su amor con sinceridad y pasión, mostrándose vulnerable y dispuesto a luchar por un futuro juntos. Esla, por su parte, reaccionó con una mezcla de sorpresa, alegría y temor, pidiendo tiempo para pensar y para decidir qué camino tomar. Este momento de indecisión crea una gran tensión y abre un abanico de posibilidades para el futuro de su relación. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado de la confesión de Halil Ibrahim. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Creen que Esla debería darle una oportunidad a Halil Ibrahim? ¿Qué obstáculos creen que tendrán que superar para estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo análisis, reseña y chisme de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.